¿Qué pensás que van a conseguir si consiguen algo Caputo y Bausili en Estados Unidos? La verdad que especular podríamos hacer. Hay para elegir, ¿no? Hay aquellos que dicen que no le va a dar nada y que no le están dando nada y por eso no hay nada, hasta la versión que vamos a dolarizar. Así que hay para todos los gustos. A mí me parece lo importante, me parece que es plantear por qué eventualmente están allá. Da la impresión que si la cosa hubiese ido mucho más sobre rieles, mi humilde especulación en el marco de todas las especulaciones que hay es una más, pero si hubiese ido todo sobre rieles, me imagino que ya hubiesen anunciado algo. Lo digo porque este gobierno es un gobierno que las buenas noticias, según su mirada, las anuncia los lunes a la mañana antes que arranca el mercado. Y se fueron el viernes pasado, con lo cual les daba, si querés, el tiempo. Da la impresión que el lunes no tuvieron ningún anuncio para dar. Y lo digo porque naturalizamos todo en la Argentina, pero se fumaron 1.000 millones en estos últimos días. Es decir, en intervenciones, los 2.200, para ser redondo, los 2.200 que compraron en esa política que a esta altura podemos mencionar como un fracaso absoluto, porque hablo de retención cero, de los 7.000 millones compraron 2.200, un poquito menos, el 90% liquidaban, pero compraron solo 2.200, se los gastaron todos. Hoy tenés en las cuentas del Tesoro unos 700 millones, que era lo mismo que tenías antes. Y antes de las elecciones tenés un vencimiento, creo que de 313. Y no estoy contando lo que usaste hoy, que se estima que son 350 millones. Ya estás en cero. Estás en cero. El problema entonces es ¿por qué fueron? Bueno, fueron porque fracasó el modelo económico y particularmente su pata cambiaria. No quiero ser autorreferencial, pero lo dijimos. Y lo dijimos hace mucho, lo dijimos al inicio. El problema de este gobierno que tiene equivocado el diagnóstico de la economía argentina. Están convencidos que el problema es la cuestión fiscal. Y fíjense la contradicción, ¿no? Es decir, están obsesionados con que no gastes más en pesos que los pesos que te ingresan. Y está muy bien, si vos tenés déficit en la Argentina, eso suele tensionarte sobre el frente cambiario. Ahora, no tienen el mismo criterio ni rigor con el mundo dólar. Claro. Es decir, y esta crítica, nosotros la hacemos hace rato, pero fíjense que es tan brutal, que debe ser el único punto de contacto que tengo yo, Cavallo y Melconian. Y Marina del Polleto, sí, bueno, en general. Exacto. Prácticamente todos, excepto los funcionarios que van a las tres anclas, los demás estamos viendo eso. Y tiene varias aristas, porque tiene el origen del problema de haber apreciado a mediados del año 2024 y haber elegido en ese momento un dólar electoral para venderle a la sociedad que supuestamente estaba bajando la inflación. Era una olla a presión con un ancla además que no era la que vos dijiste respecto de la cuestión monetaria, sino que era básicamente los salarios y el tipo de cambio. Bueno, y eso te generó tensiones. Y después, no solo tenías un tipo de cambio apreciado, que te descuajeringó todo el frente cambiario y básicamente la cuenta corriente desde hace muchos meses para acá, sino que además tenés los vencimientos del año próximo. Entonces, ahora tenés un quilombo bárbaro, porque estamos discutiendo, fíjense, fueron a buscar guita ¿para qué? Para cubrir los 4.500 millones de dólares de enero, porque no los tienen, porque hicieron esto. Listo. Hicieron lo de retención, ya antes no lo tenían, lo de retención cero menos. Vas a buscar allá. Bueno, supongamos que le diga a veces, digo, bueno, está bien, yo te doy 4.500 en enero y 4.500 en julio. El mercado cubro lo va a los tomar vencimientos, bien. sí. Sí, lo va a tomar bien, un rato. Porque cuando salga nuevamente el balance cambiario, vas a ver que tenés un agujero de dólares. Bien, el tipo de cambio real multilateral, fíjense hasta la paradoja, que hoy ni siquiera está demasiado apreciado. Sin embargo, seguimos discutiendo la misma cosa, porque ahora el problema es que con la desconfianza que generaste, bueno, nadie se quiere quedar en pesos. Nadie se quiere quedar en pesos, ¿no? Es decir, encima salís a instalar, porque la verdad es que todas las cuentas en X o en Twitter que hablaban de dolarización eran cuentas bastante vinculadas al mundo libertario. Salís a instalar una supuesta dolarización, todo el mundo
va a querer más dólares, no menos. Sí, eso es una gran contradicción. Además tiene una parte de los libertarios diciendo eso y la otra diciendo lo contrario. Es como... no, la dolarización no tiene ningún sentido. Lo dijo Werning ayer o antes de ayer. Ayer, creo. Lo que uno podría decir, bueno, me mentiste cuando me dijiste que ibas a dolarizar. Sí, sí, claro. Hoy dijo Milei, yo nunca dije que iba a dolarizar. ¿Lo escuchaste? Ah, no lo escuché, pero Si después, no Tommy, me sorprende. se lo podemos hacer escuchar a Hernán. No me sorprende. Bueno, yo en estos días que se volvió a discutir la dolarización, igual nosotros con CEPA, cuando Milei planteó la dolarización, hicimos un cálculo muy sencillo que es calcular en base a los pasivos monetarios que vos tenías en el Banco Central en aquel momento y los dólares que tenías, que podías llegar a usar, y vas a hacer un calculito de cuánto te daría el tipo de cambio implícito. Había distintas formas de calcularlo, lo hicimos de 4 formas distintas. Bueno, igual ustedes dijeron que el dólar se iba a 3.000. No, nosotros lo que dijimos es que si dolarizabas, con los dólares que tenías y los pasivos que tenías ese tipo de cambio. Bueno, luego volvés a hacer el cálculo y tenés el mismo quilombo, porque además... con la dolarización, el problema que tienen no solo es que es inviable en términos jurídicos, sino que además que vamos a dolarizar y cuando yo quiera desarmar el plazo fijo, los dólares, ¿quién los pone? Mañana Estados Unidos nos da 50.000 millones de dólares, evidentemente el escenario cambia. Ahora, si Estados Unidos nos da 50.000 millones de dólares, yo sospecharía. Si nos da 20 sospecharía, si nos da 5 sospecharía. Para que quede demostrado que Hernán Leche es un mandril, acá Milei demuestra que él nunca, jamás dijo lo de la dolarización. Mira. Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. Y que no es este el presidente Milei. Le preguntaron ayer por el tema de dolarización y respondió esto, mira. Usted durante la campaña habló de dolarizar. ¿Es una idea desechada o puede tener vigencia en el futuro? Lo puedo desafiar a que revise el archivo cuando en el programa de Pablo Rossi en La Nación Más salió eso. Yo hablé de competencia de monedas. La competencia de monedas hoy existe desde septiembre del año pasado. Él dice que no dijo dolarización, que dijo competencia de monedas. ¿Qué es competencia Eso de lo monedas? dijo tarde. Sí. Eso lo dijo tarde. Que puedas elegir entre las monedas. Pero eso lo dijo ya asumido. Claramente hizo campaña hablando de la dolarización. Lo sabe todo el mundo. Sí. No tiene ni Nos sentido. toma de tontos. El debate. Igual, la verdad, a mí, honestamente, me parece. Siempre supuse que la dolarización era una gran mentira y en aquel momento dijimos, che, es mentira, si alguien se cree que su salario va a estar en dólares equivalentes, eso no va a pasar. Esa era finalmente la discusión y teníamos razón. Ahora, lo cierto es que hoy tenés un problema en el frente cambiario muy grave, no resuelto, que abre un abanico de discusiones. Recién un poco, a ver, fíjense que nosotros hace 2 meses atrás discutíamos, che, ¿qué van a hacer después de la elección? Bueno, todo eso se planteó antes de la elección. Ahora estamos discutiendo si el anuncio, porque todo esto lo hacemos en base a un anuncio que creemos que va a ser el 14, el día martes. Porque claro, ¿qué pasa mañana? Mañana el Banco Central, para intervenir, tiene que usar dólares del Fondo Monetario Internacional. Y obviamente... No hice los cálculos estos días, lo habíamos hecho hace un par de semanas atrás, pero vos tenías unos 18.000 millones de dólares, de los cuales 13 eran de la gente. No tenés muchos dólares tampoco del fondo, el resto era del fondo, ¿no? No tenés muchos dólares. Este es el problema. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer después del 14? ¿Te van a dar? ¿Qué te van a dar? ¿Lo vas a hacer después de la elección? Esto sigue teniendo vigencia. ¿Y qué te piden a cambio? Y además, en el amplio abanico de alternativas, porque lo cierto es que ni siquiera sabemos qué es lo que quieren hacer. Son todas presunciones, en el marco de discusiones que además tiene Estados Unidos en el seno mismo de su propio gobierno y demás, con muchos cuestionamientos a por qué ayudan a la Argentina y dejan tirados a los farmers en Estados Unidos. Agravado por algo, la verdad que yo le hubiese dado 2 pesos, pero a los hechos me remito. Circuló mucho el festival del lunes, Sí. en el orden internacional. Mucho Y video de muchos Milei cantando. Sí, muchos cuestionaron, ¿a este le van a dar plata? No acá en la Argentina, quizás nosotros estamos acostumbrados, a mí me pareció como una cosa casi natural, lo reconozco. Dije, bueno, una cosa secundaria. No le di demasiada entidad, pero lo cierto es que tuvo algún grado de repercusión
en esos segmentos, ¿no? Que están mirando evidentemente a la Argentina está en el centro de la escena, no por las buenas razones, diría, y con mucha preocupación. Diría, entre las posibilidades es el swap, compra de títulos o te presto guita. La compra de títulos da la impresión que es difícil por los cuestionamientos internos que tienen, pero además porque imagínense, yo compro 10.000 millones de AL30, yo bajo el riesgo país y de manera significativa. Supongamos por una de esas cosas que vos después defaultees. Algo que no es ¿Cómo extraño. ¿Cómo le queda a Estados Unidos? O más sencillo, ¿y si quieren vender esos bonos? Claro. Que derrumba el precio de un día Claro, para el otro. con lo cual volviste a foja cero y flaco negocios hicieron. Si tendría que salir particularmente bien apostando un bono al 2030 en esa Argentina con ese Milei, ¿se entiende? Es raro. Bueno, eso es un poco lo que ve el mercado. Si le prestan plata, de nuevo, con este colador que tenemos es un problema y da la impresión que todo se encamina hacia un swap con los DEG que tiene Estados Unidos, que también eso es para acomodarlo, ¿no? Porque ¿Eso nos sirve? bueno, depende. Los DEX sí, si te los dan, hay que ver en qué condiciones. A mí me da la impresión que, vieron que arrancó toda esta cuestión Besen, tuiteando Besen. Sí. Y los últimos 2 tuiteos respecto a este acuerdo los hace Cristalina Georgieva. Sí. Ahí hay para mí, hay 2 cuestiones. Una más de índole política, que es mostrar que es la empleada. Andá y tuitea. En el marco de una discusión donde el Fondo Monetario está, perdonen el término no muy técnico, cagado en las patas de que Estados Unidos se corra del Fondo Monetario Internacional. Ahora, la razón económica de fondo es otra para mí, y es que hacia puertas adentro, Estados Unidos quiere mostrar que en realidad la decisión, el que estaría apoyando a la Argentina es el fondo. organismo internacional. Claro, no es Trump con sus Claro. 20.000 millones. O quizás ponen ellos los DEC, pero bueno, en realidad es vía el Fondo Monetario, entonces después nosotros nos arreglamos con el fondo y de última, el fondo es el garante. Bueno, lo dibujamos de alguna forma, porque en el frente interno si no se lo cuestionan. Claro. Lo cierto es que vos seguís inyectando dólares que no tenés, que tu economía no da y que no los vas a tener el año que viene, porque si los tenés el año que viene, si el año que viene tenemos 50.000 millones de dólares adicionales, te lo discuto. ¿Qué salidas le quedan a mano al gobierno? Incluso cambiando el programa económico, ¿no? ¿Qué tiene como posibilidades para salir de este entuerto? Mira, de la cuestión cambiaria en particular, el gobierno además, en todo este recorrido, hizo otras cosas que por ahora nosotros no vemos, digamos que están como sumergidas, pero que pueden tener y que probablemente tengan efectos si vos las querés armar hacia adelante en el frente cambiario. Que son, puso 5.500 millones de dólares, vendió en Dollar Link y 6.500 en futuros. Eso es un montón de pesos que en algún momento te van a correr contra el dólar. Vas a tener que emitir para pagar esos pesos. Con lo cual es un gran problema. Bueno, a ver, pero las opciones no son muchas. Al menos hablo del frente cambiario, que es lo que hoy te aprieta el zapato. Básicamente diría que son 3. Es decir, o te dan muchos dólares y vos bajás la tensión. Tal vez, igual tenés que hacer algo. Y ese algo son las otras 2 alternativas, que es o devaluás o clavás un cepo. Si clavas un cepo, tenés brecha y tenés todos los quilombos que conlleva la brecha, y si evaluás todos los efectos adversos de la devaluación, aunque te corrige el frente externo. No hay muchas más. ¿Y vos qué harías? No hay opciones. No sé, el gobierno se metió en este berenjenal solito, que se arreglen. ¿Qué es menos perjudicial para el país? Salir. No, yo, mira, te voy a responder respecto de qué creo que tendría que hacer la Argentina, porque en algún momento el JP Morgan no va a conducir los hilos económicos de la Argentina, entonces tal vez le toca a otro y tal vez escucha esto. A mí me parece que primero hay que reconocer que el problema principal de la economía argentina está relacionado con un problema de desequilibrio entre oferta y demanda de dólares. Esto es central y debería haber amplios consensos, al menos por ahora. Digo porque aspiro a que dentro de 5 o 10 años la Argentina sal de ese tema, porque tiene la posibilidad, pero hoy ese es el diagnóstico principal. Segunda cuestión, en ese contexto yo, evitaría tener déficit, porque el déficit monetizado te va a tensionar sobre ese frente,
y después discutiría cuál es la mejor trayectoria para resolver estructuralmente ese problema. Nosotros podemos resolver el problema de los dólares de la Argentina. Sí, tenés vaca muerta y tenés litio. Si haces las cosas bien, podrías hacerlo dentro de 5 o 8 años. Bien, bueno, entonces hay que hacer las cosas bien para ese momento y después discutir qué haces en ese periodo de transición, si querés. Ahora, en el vos periodo de decís- transición es sí. un mix de controles y tipo de cambio. De nuevo, no hay inventos acá. Dijiste equilibrio fiscal, que no podamos tener desequilibrio fiscal. Mirá, ¿Cómo si lo vos tenés- conseguís? Si vos ¿Así tenés, como está? Bueno, hoy es muy dañino. Me parece que hay otro mix más interesante para que recaiga, digamos, el saldo fiscal o el costo fiscal menos sobre aquellos que menos tienen. Me parece que es muy, muy perverso el esquema que ha planteado hoy el gobierno. El que nos está viendo sabe que estoy hablando de los jubilados, de los discapacitados, lo hablaban recién ustedes. No todos los números son equivalentes, pero digo, el día que vos bajaste las retenciones a cero, en el mismo momento, no el mismo día, en el mismo momento hiciste el decreto que ustedes mencionaban, que decías que hasta que el Congreso no defina de dónde estaba el financiamiento no ibas a aplicar esa ley. Bueno, además de que estás cometiendo un delito, la plata la tenías ahí. Bueno, eso hay que desarmarlo, hay que armarlo de una manera que te permita básicamente que, de nuevo, no paguen los platos rotos. ¿Cómo construís un equilibrio fiscal saludable? Ahí te dio un ejemplo. Yo no soy partidario de que vos elimines las retenciones o las bajes. De nuevo, a ver, acá no hay trayectorias lindas. ¿Bien? Sí, me corrijo. Para todos los argentinos. ¿Bien? Alguien lo tiene que garpar. Hay que subir las Es así. retenciones porque el gobierno Ahora las sí. bajó. Bueno, las retenciones... Mira, los sectores que pueden pagar y que ganaron buena guita son los que deberían pagar. Bien. El sector agropecuario, y sobre todo el más concentrado, ¿tiene para garparlo? Sí. ¿Vos me decís ad eternum? No. Estoy de acuerdo, discutámoslo más adelante. Ahora, entre los jubilados y Cargill. Me ven la carita, dale. Ya sabemos. Cualquier argentino de bien sabe la respuesta. Bueno, es eso, después hay otras propuestas, la discusión de la separata, podemos ver, Galperini y Globan, che, se llevan esta guita, ¿qué hago con esa guita? A mí me parece interesante que la Argentina también se plantee, nosotros lo venimos discutiendo a puertas adentro en CEPA, con un esquema de planes quinquenales, le decimos. Muy peronista. Muy peronista, ¿no? Sí, sí, pero en la práctica es... Chino, te diría. También. No sé, Sí, como en realidad es una organizarse, planificación claro. en un plazo, en la Argentina parece largo plazo, pero es un mediano plazo, de decir, por ejemplo, ¿cómo le mejoro yo las jubilaciones a los jubilados? ¿Bien? Bueno, nosotros queremos atarlo a la mejora de la baja de informalidad. ¿Cómo haces para bajar la informalidad? Hay dos formas. Al grande es palo y al chiquito zanahoria. No, cualquiera que se dedique al mundo del trabajo sabe que La mayor informalidad está en el chico, ¿no? No en el grande. en el grande tenés tercerización. Ajá. Es decir, está bien. tenés mecanismos de precarización diversa, ¿no? Y hoy tenés mucho en las multinacionales, como no hay control, tenés precarización vía monotributo. El monotributo te desfinancia fuertemente el sistema previsional. Sí, si vos querés, le pongo un asterisco, mejorar o registrar el no registrado y mejorar la recaudación del registrado que está precarizado. ¿Cuál es la zanahoria para el chico? Para ese comercio Para que el tiene chico empleados vos en negro. tenés menos contribuciones patronales, Ok. no hay mucha duda. Bajar Había el una impuesto. ley, sí, había una ley que tiene que ser progresiva, porque en el marco de no planificar nada, yo no le tengo que bajar las retenciones, perdón, las cargas, las contribuciones patronales ad eternum. Tengo que acompañar a esa empresa que crezca. Son dos cosas distintas. Sí, porque si no volvemos a cuestionar. Medio el Estado bobo, viste, que te da y después nunca te pide nada. No. Había una ley en el 2014, nunca se llegó a implementar, que reducía las contribuciones patronales para las micropymes a 0 el primer año, creo que era 30% el segundo, 50% el tercero, es decir,
Bueno, en 5 años yo terminaba pagando el 100% de las contribuciones patronales con un contratado nuevo este año, ¿sí? De aquel que no lo tenía contratado, que contrataba a una persona adicional de una empresa más pequeña. Pero fíjate que ni siquiera hay que pensarlo con esa lógica, porque vos necesitas que para el chiquito le vaya bien. Y cuando le va bien, va a registrar. De hecho, así funciona. ¿Saben cuántos puestos de trabajo blanqueó el blanqueo que era gratuito? 0. 14.000. 14 ¿Cómo bueno, es la es perímetro? prácticamente Existe. cero, claro. ¿Se entiende? Sí. Bueno, pero se supone que si eso era el gran problema, ¿por qué no fueron 500.000? No, 14.000. Una política que está bien, digo, lo debe haber Bienvenidos beneficiado. sean, pero sí. Sí, hay que discutirlo, pero bueno, supongamos que sí, qué sé yo, más largo. Ahora, no me movió el amperímetro en términos de registración, así que se ve que ese no era el problema. Yo igual estoy dispuesto a discutir todo, pero con honestidad. Ayer se hizo el encuentro de Proteger. Industria textil, ¿estuvo Kicillof en Sí, Avellaneda? creo que cerró ¿no? el gobernador, sí. Sí. En Avellaneda, exactamente. Y nosotros tuvimos un debate, porque iba Julia Estrada, compañera nuestra, y tuvimos un debate sobre qué plantear y demás. El caballito de batalla de Proteger es bajar los impuestos. Y nosotros hacíamos un cálculo. Tienen razón con ingresos brutos, es un problema que digamos, encadenado a lo largo de la cadena de producción, termina siendo de un peso significativo, pero no para todos los segmentos, no para todos los eslabones, ¿no? Eso es medio raro, pero bueno, no importa. Ahora, nosotros decíamos, yo te saco ingresos brutos. Igual habría que discutirlo para otras cadenas, pero supongamos que se lo saco al textil. Shane no te va a pasar por arriba igual. Claro. Entonces, hay otra discusión en paralelo que es, ¿qué hago yo con mi industria? ¿Aquello que no pueda competir con China que se muera? ¿O qué? Porque en la práctica implica, obviamente, ¿qué quiere el sector? Protección. Claro. Obviamente. El Estado, Pero el Estado que protección intervenga. significa en algún mecanismo, desde el Estado, vía precio o alguna forma. Lo Alguien que quieras. pone la plata. No sé, hay diversas formas. Ahora, eso significa que los argentinos tal vez tenemos que poner un pesito más para comprar algo. No sé si es el mejor ejemplo de textil, porque acá siempre fue muy caro. Ya está caro, claro. Pero digo, y después, y además hay que ver qué productos. Pero es una discusión que hay que dar, pero darla de cara a la sociedad. Porque si no, después es muy gracioso. Los peronistas, te vienen a pedir a los peronistas la protección, pero después te acusan de... Protegen a los amigos, dice. Claro, Sí, no, y te porque acusan de que del tamaño del ponemos Estado. impuestos, claro. Sí. Sí, dale. Hay que discutirlo en serio. Yo no tengo drama, pero discutirlo en serio. Y discutir además, hoy uno decía, bueno, pero no sé, una aspiradora. Bueno, no sé si tenemos que hacer la aspiradora. Yo tendería a pensar que tenés que ver cuántos insumos importados tienen y qué te significa producirla o no. ¿Hay alguien y del cuál otro es el lado? diferencial de lo que tiene que pagar la gente. ¿Hay alguien del otro lado que vos digas, discute honestamente, esto está bueno discutirlo con tal economista con el que no comparto la línea de pensamiento, tal dirigente de, no sé, el PRO? Alguna cámara empresaria. Alguna cámara. No, hay algunos colegas con los que yo algunos tengo más cercanía. Rapetti me parece un tipo serio, Frenkel. Melconian me parece... Nosotros hacemos un newsletter financiero cada 15 días. Y medio Recién que- compartimos un pedacito del último, que era compraron poco y caro. Claro. Y eso nos permitió un diálogo con algunos actores, y lo buscamos deliberadamente, con algunos actores que no piensan como nosotros. Que quizás ese es un mundo, quizás un mundillo medio nuestro de la economía, pero que permite un buen diálogo. Y hemos tenido muy buena recepción. Balconiano es uno de ellos, Artana, gente que no tenemos tanto Ahora- diálogo, pero que quizás en esta etapa, pero da la impresión que tienen vocación de Conversar discutir. esto Sí. y encontrar algún Sí. consenso. Estas cuestiones que están planteando, ¿están saldadas al interior del peronismo? De Fuerza Patria, Unión por la Patria, como se llame. ¿A qué te referís en particular? Bueno, a Ya te conozco, qué o sea. hacer con... ¿Qué hacer? Él le gusta ir. ¿Qué le hacer? da la No, está muy bien, pero y que- bueno. Si debe Diga haber que- o no equilibrio fiscal, Sí. si la Argentina tiene que conseguir más dólares a partir de la apuesta por los sectores exportadores.
por ejemplo, el petróleo, vaca muerta, minería. Si tiene que haber una discusión profunda acerca de cuáles industrias promocionar y a cuáles no. Si tiene que haber menos aportes patronales de las empresas chicas. Sí hay Más discusiones, retenciones. sí hay discusiones y hay en buena medida acuerdos. A mí me gustaría que fueran muchos más. Viendo retrospectiva el último gobierno del peronismo, si el peronismo, para mi forma de ver, quiere hacer las cosas bien en un futuro gobierno, yo te diría, yo quisiera tener a esta altura del partido, es lo que estamos trabajando nosotros, honestamente. Es un plan quinquenal en todos estos aspectos. Un plan quinquenal que implica que voy a hacer el día 1, el 2, el 3, no, más o menos, 5 ideas. Yo, perdonen, voy a ser honesto, estoy agotado de las banderas con 3 ideas. No me vengan más con eso. Las 3 ideas son no, está bien, independencia sí, ya económica, sé que soberanía queremos política, defender. justicia social. No, las comparto, Sí. pero eso tiene un correlato cotidiano. Ya sé que el peronismo quiere defender a los jubilados. No me vengan con esa bandera. No es que reniego las banderas. Lo que digo es no es suficiente. No me vengan con las 3 banderas y crean que con eso resolvemos la Basta de Argentina. chantadas. Claro, Tengamos sí. algo... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la Marina Mercante? ¿Qué vamos a hacer? Concreto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer... Julia Estrada y Hernán Leche, de donde los invites, te dicen, ¿qué vamos a hacer con la Marina Mercante? Pero Yo bueno, no sé de porque qué me trabajamos hablan. en eso. Pero trabajamos en industria naval. Estamos trabajando en las cuestiones de la industria. Nosotros planteamos hacer una matriz de insumo-producto y reorientar el crédito. Miren lo básico que estoy planteando y me enojo, pero reorientar el crédito a promover aquellos sectores que efectivamente necesitan crecer o mejorar su matriz productiva en relación a un proyecto que vos tenés pensado. Si vos no tenés pensado el proyecto y no sabés a quién dárselo, pasa lo que se hizo durante mucho tiempo en distintos gobiernos, que el financiamiento productivo va a aquel que el balance es razonable, le da bien para el repago. Y a mí me vuelve loco, porque si vos tenés una capacidad para producir vasos, no es el mejor ejemplo, pero las patas de esta mesa y yo la tabla de esta mesa, y vos podés hacer 100 y yo 500, el tope me lo ponés vos. Y la ayuda en términos de financiamiento tiene que ir a vos para que puedas producir 500 y yo pueda aprovechar mi capacidad instalada ociosa que está en 500 y puedo usar solo 100, porque el tope me lo ponés vos. Esto tan básico, hay que hacerlo. Hay que Después hacerlo. te encontrás con- Eficiencia de las empresas públicas. Los parámetros de eficiencia de las empresas públicas no son uniformes. No es lo mismo lo que vos querés hacer con Trenes Argentinos que lo que querés hacer con Núclea Eléctrica. Bien, pero bueno, hay que tener pautas y metas de eficiencia para las dos. ¿Qué querés hacer con cada sociedades. uno, breve? ¿Qué ¿Con querés cuál? hacer con Trenes Argentinos y con Núcleo Con Eléctrico? Trenes Argentinos tenés que discutir cuánto estás dispuesto a poner de guita ahí para que los argentinos viajen más barato. Y medirlo con ese parámetro. Ese es tu parámetro de eficiencia. Fin. Y chao. Y no vender, porque después viene Milei y dice, no, son deficitarios. Sí, maestro, iba a decir otra palabra. Dale, boludo, ¿qué somos? ¿Tarado? Obvio que es deficitario, pero le estás transfiriendo de manera indirecta un beneficio a la sociedad. A mí me parece recontravalioso, pero hay que decirlo así y medirlo con esas condiciones. Y después exigir pautas de eficiencia hacia dentro de la empresa que te permitan seguridad de los trenes, inversión, una serie de cuestiones. Tiene que cubrir eso, pero hay que plantearlo en esos términos. Vengo de visitar Salto Grande. Tremenda empresa. Binacionales, pero pública. Tremenda empresa. La energía más barata de la Argentina. Y funciona bárbaro. Los chicos quizás hay cosas de eficiencia y probablemente alguna me está viendo y me dice, no está. Bueno, sí, Una sí, hay cosas para hidroeléctrica. corregir. Pero como empresa es muy buena. 40% de la energía de Uruguay, acá es un poco menos del 4%, pero es una empresa fantástica. ¿Cómo que no se puede hacer el sector público? Yo cuando esté listo el plan quinquenal lo quiero ver. Me convenció, sí, iba a decir eso. Gracias, Hernán, por haber venido. Gracias. Gracias, placer. muchas gracias. Miren esto, ayer decíamos, una de las novedades, de las poquitas revelaciones que dejó la entrevista, las varias entrevistas